Estimados alumnos, muy buenas tardes. Estamos aquí a través de esta clase asincrónica donde vamos a ver entrevistas psiquiátricas. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Conocer los conceptos principales sobre la entrevista psiquiátrica, desarrollar habilidades en la observación y valoración en la entrevista, aprender conceptos de entrevista, tipo y características. La entrevista psiquiátrica es un elemento básico de la evaluación del paciente psiquiátrico. Sirve para la recolección de información para efectuar un diagnóstico y descripción de signos y síntomas y la evolución de los mismos. La entrevista psiquiátrica podemos descomponerla en 4 elementos principales. 1. Relación interpersonal enfermero-paciente. El establecimiento de un tipo adecuado de relación es el primer objetivo de la entrevista. El paciente debe alcanzar durante los minutos iniciales un clima de seguridad y confianza suficiente como para explicar abiertamente sus problemas íntimos. La actitud respetuosa y cálida del enfermero debe presidir la relación desde el principio, independientemente del aspecto o condición del paciente. Debe transmitirse un interés sincero y auténtico por los problemas que se expresan. La impresión de autenticidad puede lograrse manteniendo inicialmente una actitud abierta y espontánea, evitando las preguntas rígidas y permitiendo la expresión libre del paciente. Punto 2. Conducción técnica de la entrevista. Una de las técnicas más potentes para lograr una buena relación consiste en explorar con interés y responder adecuadamente las emociones o las áreas con connotaciones emocionales de mayor importancia para el sujeto de atención o paciente. El primer paso consiste en observar atentamente la conducta no verbal del paciente y establecer, si es posible, un contacto ocular. Si se descubren reacciones emocionales al referirse a algún tema, el enfermero puede hacer una referencia abierta, dando una respuesta comprensiva a la misma, lo que constituye un potente método de empatía o de ponerse en su lugar. Otro de los métodos consiste en escuchar con atención al paciente. Aunque la entrevista vaya a ser muy directiva, es conveniente dejar unos minutos al paciente para que hable abiertamente y sin interrupciones. La toma de nota clínica no constituye en sí misma una falta de atención si se mantiene una escucha atenta y un contacto ocular adecuado, aunque debería interrumpirse si se detecta que interfiere con la expresión del paciente. Realizar las preguntas apropiadas en los momentos oportunos. Algunos tipos de preguntas son especialmente útiles. Por ejemplo, preguntas abiertas a respuestas extensas que facilitan la expresión de emociones. Ejemplo, ¿qué quiere decir cuando se refiere a que está deprimido? Preguntas cerradas. ¿Se ha provocado vómitos? Repetir las últimas palabras de la respuesta propiciando una explicación más extensa. Por ejemplo, ¿así que no pudo dormir en toda la semana? El entorno físico y las condiciones en las que desarrolla la entrevista deben asegurar una necesaria impresión de privacidad, evitar la circulación interna o las interrupciones durante la entrevista con el paciente. Conducción de la técnica de la entrevista. Tranquilizar al paciente durante el contacto inicial, observar su conducta, explorar sus emociones y responder empáticamente, analizar el nivel de comprensión y de conciencia del trastorno del paciente, mostrarse experto, realizar preguntas adecuadas y proporcionar información contextualizada del problema, establecer autoridad, explicitar la responsabilidad y el compromiso médico-enfermero con el paciente, adaptación del rol de entrevistador a la situación, escucha empática, actitud experta, muestra de autoridad. Analizar el rol del paciente, el que espera una atención experta y adecuada a su enfermedad, el sufridor que espera una implicación emocional inadecuada, el que espera una atención privilegiada en todo momento. Adaptar los límites de la entrevista a este rol. Obtención de la información, elementos básicos que debe contener una historia psiquiátrica para ser completa. No es preciso seguir un orden rígido para obtener la información y en la mayoría de los casos es mejor comenzar por el motivo principal de la consulta.
Elementos básicos de la historia clínica psiquiátrica, datos identificatorios y sociodemográficos básicos, genograma, relaciones sociales relevantes, apoyo sociofamiliar, principal motivo de la consulta, historia del trastorno actual, ordenada cronológicamente, factores precipitantes y asociados al problema, repercusiones en área familiar y social y laboral, antecedentes psiquiátricos y médicos quirúrgicos, tratamientos anteriores, hospitalizaciones, intentos y suicidios. Datos biográficos explorados de acuerdo con la edad del paciente. Exploración psicopatológica, el estado mental del paciente. Todo esto, por supuesto, lo debe hacer un experto que, que sepa sobre esta especialidad de salud mental. Establecimiento del diagnóstico. El diagnóstico psiquiátrico se estructura durante el desarrollo de la entrevista. La impresión clínica inicial permite elaborar algunas hipótesis diagnósticas que una exploración focalizada con preguntas abiertas y clarificadoras ayuda a perfilar. Si el paciente se dispersa, podemos volver al tema principal mediante preguntas abiertas o repitiendo sus últimas palabras. Debe explorarse la gravedad, el curso evolutivo y la asociación con factores estresantes de los síntomas identificados. La formulación del diagnóstico está acompañada de la elaboración de un pronóstico evolutivo y del diseño de un plan de cuidado. Exploración psicopatológica. Algunos aspectos a tener en cuenta. En la parte de la entrevista psiquiátrica es la que lleva a cabo un examen del estado mental en el que se analizan los signos y síntomas psicopatológicos cuya agrupación corresponde a un síndrome. El orden de registro de las áreas objeto de la exploración depende de cada evaluador. Un ejemplo de secuencia del estado mental por área podría ser: 1. Aspecto, actitud y conducta. 2. Sueño, alimentación. 3. Conciencia. 4. Juicio e introspección. 5. Memoria y atención. 6. Psicomotricidad. 7. Lenguaje. 8. Humor y afectividad. 9. Pensamiento. 10. Senso-percepción. 11. Voluntad. 12. Inteligencia. Recordamos esta fecha, el 10 de octubre, 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. El eslogan para este año: atención de salud mental para todos. El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, es promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. El evento presenta un compromiso global para crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental. Muchísimas gracias. Hasta el próximo